Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Se integra Eddie Alcántara en este momento y en breves instantes se integra el señor Esteban Delgado. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, José Luis. Eduardo, que todavía está aquí en cabina con nosotros. Cualquier día de esto me quedo. Vamos a dejarlo. Tráncame esa puerta y vamos a dejar a Eduardo aquí adentro. Buenas tardes a Esteban, donde quiera que se encuentre. ¿Te hace falta, ¿A quién? ¿Te hace falta, Esteban? Cuando Esteban entra por ahí, yo lo que quiero es irme, tú lo sabes. Ay, mentiroso. Uy. Buenas tardes al país. Ya se te pasó lo de Felipe. Teníamos nuestras Felipe lo dudas. entrenó a él, fue. Ah, fue que Felipe A él lo entrenó Felipe para que me hiciera la vida imposible. Yo no sabía si tú ibas a salir de tu Y depresión. estoy de inyecciones, cuando salió Felipe. porque tengo problemas con la garganta. Pero hoy no, yo estoy nuevo porque ya me inyectaron y hoy le voy a dar una pelea de lengua a Esteban por un comentario que hizo ayer que no pude decirle. Sufriste ayer, Si entonces, es que llega. más que todos los días. Bueno, vámonos a las informaciones. La presidenta de la Comisión de Juntas Electorales y de Partidos Políticos, la doctora Carmen Inver Brugal, defendió el trabajo realizado para la conformación de las 158 juntas electorales del país. Dijo que los miembros de esa comisión son responsables, un equipo estrella, al tiempo de señalar que aquí no hay fantasmas. Manifestó que los trabajos se iniciaron el 17 de abril del 2018 y que se otorgaron los plazos correspondientes para presentar las propuestas. Indicó además que en las vistas públicas para recibir esas propuestas hubo una activa presencia de los partidos políticos, las iglesias y entidades sociales. El Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, valoró como positiva la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la recusación hecha al juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco por los abogados de la defensa de Conrado Pitaluga, imputado del caso de Brecht. Los abogados de Pitaluga recusaron al juez Ortega durante el conocimiento de la audiencia preliminar en la Suprema Corte de Justicia el pasado sábado 22 de abril, después de que le rechazaron incidentes sobre la interceptación mediante una orden judicial al número de teléfono del hijo del imputado, que también se llama Conrad Pitaluga Vicioso. El juez motivó su decisión en el que el proceso se encuentra en la etapa preliminar. Están cerrados los debates ordinarios y cursando la contrarréplica del Ministerio Público. Mediante un comunicado, el procurador reiteró que el imputado y su defensa utilizan esas estrategias para distraer y confundir, no solo al tribunal, sino a la opinión pública y también al país, respecto de la grave acusación que pesa en contra de su defendido por los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado del lavado de activos. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de inspectores del Instituto Postal Dominicano y la coordinación del Ministerio Público, ocuparon 5 láminas de cocaína camufladas en un libro que sería enviado como regalo a Estados Unidos a través del correo. El decomiso se produjo durante un chequeo que hacían agentes de la DNCD destacados en el Impostón y personal de esa institución a los paquetes depositados en el almacén para ser enviados al exterior. En un libro de doble forro que estaba dentro de un sobre amarillo se ocuparon 5 láminas de una sustancia que resultó ser cocaína con un peso superior a 200 gramos. El cuarto tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel a una joven que intentó matar a su pareja mientras dormía, prendiéndole fuego en el rostro y parte del cuerpo. Un comunicado de la Procuraduría General informa este miércoles sobre la condena a Dolores Patricia Cava Osoria, de 24 años de edad, por tentativa de homicidio en un hecho ocurrido en marzo del 2018 en Villa Mella, Santo Domingo Norte. En la acusación, el Ministerio Público detalla que la señora Cava Osoria esperó que su pareja se acostara y luego le roció gasolina en el cuerpo, le lanzó una vela encendida que causaron a la víctima quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo. El quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 6 de junio la audiencia preliminar a Gabriel Villanueva Ojona, acusado de la muerte de la joven Andrea Celea. El aplazamiento se realizó para que culminen los nuevos peritajes a las cámaras de vigilancia del hotel donde ocurrió el hecho. Y en las internacionales, Francia reforzará las medidas de seguridad en las catedrales y otros monumentos cuando se realizan obras tras el incendiado de Notre Dame de París, que se inició en una zona donde se hacían trabajos de restauración, aunque todavía no se sabe si hubo fallos y si se pueden fijar responsabilidades. El ministro francés de Cultura, Franck Riester, señaló que quieren más presupuesto para preservar el patrimonio porque tendremos que ir más lejos en los dispositivos de seguridad por incendio.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció una nueva normativa para luchar contra los casos de agresión sexual en las Fuerzas Armadas, que incrementaron un 38% entre 2016 y 2018, de acuerdo con un informe anual difundido este jueves por el Pentágono. Según ese documento, el total de situaciones en que un soldado experimentó un acercamiento sexual no deseado en 2018 alcanzó las 20.500, una cifra similar a la registrada hace 5 años. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Las buenas tardes a Esteban Delgado, que se integra a la cabina. Saludos, Yulisa Céspedes, don Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, al equipo técnico que nos acompaña aquí siempre para garantizar la transmisión de este espacio. Los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Dígame, don Eddie. Que estaba hablando José Luis Mendoza ¿No te sonaban en los ese, oídos? en ese bloque. ¿No te sonaban los oídos? ¿No te sonaban los oídos? No, aquí nada más habla bien de ti yo. Ah, no, pero yo estaba oyendo comentarios de José Luis No, Mendoza, acabando contigo. el último No, que hizo fuera de sobre los derechos individuales. Pero tú me tienes a mí aquí. Aquí el que habla de ti sabe que me tiene de frente. Miren. Para apoyarlo. Claro. Para apoyar a que hable de mí. No, porque te apoyaste a ti. ¿O tú lo dudas? Pero dime. José Luis hablaba de un tema que ahorita cuando yo escuchaba el comentario de Andrés Le Mateo, yo compartía en un porcentaje bastante alto los pronunciamientos que hacía Andrés Le Mateo. Miren, es que las épocas, desde el punto de vista político, son diferentes. La del siglo XX, la del siglo XXI ahora son completamente diferentes. Hay aniquilamientos que se producen no necesariamente con el arma, con la bala. Se producen de otra forma. El método que se ha querido implementar en países donde han suprimido algunos derechos es totalmente diferente a la metodología utilizada anteriormente con la instauración de dictaduras de los años 60, de los años 40, 50, 60, 70, hasta final del año 2000. Son completamente diferentes. Y aquí en ningún momento se ha dicho, ni he escuchado en labios de nadie que se haya referido a posible dictadura, de que nosotros estamos viviendo en dictadura. Eso no es verdad. Bueno, de que se ha dicho, se ha dicho. Ahora, no. Nos estamos encaminando, si seguimos permitiendo Claro. que las cosas se hagan Claro. como le están haciendo Y que se todo- sigan suprimiendo derechos. Claro. Mira el ejemplo que tú ponías. Es verdad. ¿A qué el poder ha llegado tan lejos? Siendo el primer proveedor comercial, desde el punto de vista de los comerciales en los medios de comunicación, de que han utilizado ese mecanismo hasta para suprimir derechos a la expresión a gente que no han podido yo comprar. No, eso no es cierto. Ah, pero espérate, tú dirás lo que tú quieras. No, eso no es cierto. Tú dirás lo que tú quieras. Tú puedes decir que no es cierto. No es cierto. Ahora, yo sí lo digo porque tengo pruebas. No es cierto. Tú no tienes, si no tienes pruebas. Si no te hubieran suprimido a ti. Bueno, pero... Si hubieran suprimido a Yulisa, Escúchame que que... Yulisa es crítica del Pero gobierno. mi hermano, es que el acepte es hubieran otra... suprimido a José Luis Mendoza. No, pero es que el acepte es No, pero otra no te cosa. hagas. Somos parte de no un todo. te hagas. No es que, Está bien, no es que tenemos somos parte- programa individual. Pero Está ven bien, acá. somos parte de un todo, pero entonces está bien. Entonces hubieran suprimido. Ah, bueno, está bien. Entonces, como tú dices. Y Marino Zapete Pero tú también. me dejas terminar. Si tú me dejas terminar es un No, lo que palo. pasa es que yo no te puedo dejar No, terminar si tú no. lo que estás diciendo No, cosas tú que puedes son decir ahorita verdad. lo que te dé tu gana. Pero Ahora, perdónense. oye, tú puedes decir ¿Cómo ahorita tú lo que vas a te decir dé tu aquí? gana. Si hay Y algo- puedes arreglar lo que si te hay dé tu algo gana. que se hace aquí Yo es digo lo que revocar yo el quiera. derecho de expresión, Ahora, de expresión y difusión de Lo que dice pensamiento. Esteban es Tiempo interesante. fuera. Hay periodistas de matiz de crítico que están al aire. Pero Sí. y que son críticos Ajá, ¿y fuertes cómo del están gobierno. subsistiendo? Y hay otros que no tienen nada. No están pasando hambre. Perdóname. También tienen anuncios del Estado. Perdóname, mira. No, hombre, no, eso no es Pero que me argumento. perdone y espera tu jodido turno. No, pero vamos a ver. Mira, Vamos a aportar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo siguiente. Y uno conoce de casos. Aquí hay programas de televisión que lo tienen exprimido con la publicidad estatal porque no hacen caso común con el comportamiento del gobierno. No es cierto. Pero, Que no faltó. Pero- coño, no me hagas decirte un coño en el aire, mi hermano. No, porque tú no puedes. No, tú no pero- puedes oye, nosotros somos Pero medios de espérate, que comunicación. son tus malditos Nosotros- problemas. Tú dices lo que tú nosotros- quieras. Nosotros no podemos O mentirle llévatelo a al Francia. país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:09. Si ustedes se portan bien. No, que se porte él porque eres que Ah, está no. interrumpiendo. Sí, pero Pues no le vámonos mienta al otra vez, país. entonces. No, yo digo lo que me dé mi gana. Tú eres que le estás mintiendo todos los días, arreglando vainas que no se pueden arreglar. No se puede desorientar al país. Entonces, te dije que me Digo, fuera del claro, aire. que lo que está diciendo se Pero cae te por sí dije, solo. que me dejara hablar fuera del aire. Si no me dejas hablar, entonces yo me paro y hablas tú hasta las 7 de la noche. Adelante, No, muchacho. Alcántara. Eddie. Eso era ayer y antier que yo estaba enfermo en la Eddie. garganta. Yo tengo un timbre nítido. Mira, Sí, te pusieron benzetacil. Eddie Esteban. Mira. Vamos a esperar que Eddie termine ¿Qué es lo que vaya yo a he dicho? decir y después tú no interrumpes. cuando José Luis Mendoza habla, yo
copio de José Luis Mendoza algunos acontecimientos que José Luis no ha tratado de identificar porque se está cuidando. Pero José Luis conoce también de situaciones que se han presentado. De personas que lo han presionado para que no hable en contra de los intereses del gobierno. Y a muchos que lo han sacado con presión de los medios de comunicación. Eso es verdad. Pues tú no lo conoces, son tus problemas. Ahora yo sí lo conozco. Tú dijiste mucho. Perdóname, termino y te paso. Porque ¿cuál es tu incontinencia verbal que no puedes dejar cojollo que yo termine? Entonces, cuando aquí se habla de que si continuamos por donde vamos en camino a una dictadura moderna, donde se puede hasta simular unas elecciones democráticas, tiene que llamar la atención de todo el que quiere vivir en libertad. Mira lo que hablaba de la escucha telefónica, Andrés L. Mateo. Aquí ha salido a la luz pública solamente aquellas escuchas telefónicas irrumpiendo la privacidad, que es un delito, de aquellos cuando ellos quieren tratar de vincularlo a un hecho específico, solicitan un permiso ante un juez para darle viso de legalidad. Pero en definitiva, aquí hay gente que tiene el teléfono interceptado para escuchar sus conversaciones que ni siquiera sueñan, ni se imaginan que tienen el teléfono intervenido. Y esa práctica la permite el gobierno. Esa práctica la permite el gobierno. Entonces, si nosotros continuamos como vamos, de que aquí tú tienes que hacer causa conmigo obligatoriamente con los sectores de poder, para tú estar tranquilo, para tener publicidad del gobierno. Entonces, ¿a dónde demonios tú crees que vamos? Entonces, nadie ha dicho que estamos en dictadura. Todavía no. Todavía no, porque hay gente que cree que del Palacio Nacional puede monitorear y hacer con el que no está de acuerdo con ellos lo que le dé la gana. Y eso es lo que hay que evitar. Y yo lo digo por el bien tuyo, por el bien de Yulé, por el bien del país. Y no es que tengo nada en contra de ningún dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pero ellos tienen que reaccionar. No pueden ser tan contundentes con relación a su comportamiento en contra del que no haga causa común con ellos. Y yo no quiero individualizar casos porque tú no me vas a llevar a individualizar casos. No puedes. Bueno, no puedes está bien, individualizar casos. Porque no puedes individualizar casos. Mira como tú dijiste. Aquí hay muchos hacedores de opinión pública que han sido exprimidos por el gobierno, dijiste tú. Sí. Porque no hacen causa común con el gobierno. Muchísimos dijiste el término que utilizaste. Bueno, no me menciones muchísimo, mencióname poquísimo. Mencióname 2 o 3. O sea, mira, si hay algo que se desmonta, es ese argumento. ¿Tú sabes por qué se desmonta? Porque la misma gente, las mismas personas que nos están escuchando, son las mismas personas que viven oyendo programas. Aquí hay muchísimos programas, muchísimos hacedores de opinión pública, muchísimos opinadores, enganchados y no enganchados, profesionales y no profesionales, que son adeptos al gobierno y que viven defendiendo al gobierno y que son gallaretas del gobierno y que son bocinas del gobierno. Pero también hay muchísimos que son críticos severos del gobierno, que critican constantemente al gobierno. Y sin embargo tienen la libertad de expresarse. Y ambas cosas están bien. Y ambas cosas están bien. Eso es un derecho. O sea, lo que te digo es que aquí argumentar que se ha coartado la libertad de expresión y difusión del pensamiento es un argumento que se cae. Es un argumento que se cae, porque solamente hay que escuchar aquí los programas de televisión y los programas de radio, no solo de esta emisora, y los opinadores independientes y no independientes, para darse cuenta de que hay una pluralidad de ese asunto. Una pluralidad. Y hay algunos que reciben incluso, aún siendo críticos severos del gobierno, reciben apoyo del gobierno en materia publicitaria. Aún así. Y no hay forma de condicionarlos. Esa es la realidad. Entonces, ahora, lo otro del espionaje telefónico. Lo del espionaje telefónico sí ciertamente es un tema que el gobierno no debería permitir y que el gobierno lo que hace es que promueve. No, y cuando digo el gobierno no digo el PLD. Porque ahí también tenemos que ser conscientes con lo siguiente. Esa ha sido una práctica constante de todos los gobiernos de la República Dominicana y es una herencia incluso que se ha incrementado del espionaje que heredamos del Trujillato. Entonces, todos los partidos políticos grandes aquí tienen personajes que se dedican al espionaje telefónico. Del gobierno y de fuera del gobierno. Entonces, los partidos que han pasado por el gobierno, cuando pasan por el gobierno, se hacen de esos equipos y luego cuando pasan a la oposición continúan con la práctica de esos equipos y eso también tú lo sabes. Sí, mira. Y claro, es una práctica que no debería ser. Mira algo, tú podrás... Ahora, lo de la libertad de expresión, Oye, tú podrás decir, lo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y ese
Y eso, bueno, no voy a decir que chantaje, pero ese relajito de decir que no, que aquí los medios de comunicación que son oprimidos por el gobierno para que hagan causa común con el gobierno. ¿Quién dijo eso? Si Bueno, aquí hay muchísimos programas, incluso que están identificados como opositores del gobierno. Lo importante, y críticos severos del gobierno. No solo medios de comunicación, sino también hacedores de opinión pública que son independientes, que tienen espacios en canales de televisión, que son canales de televisión propiedad de empresarios y sin embargo, como quiera, tienen la libertad ahí de decir cualquier cosa que quiera de crítica al gobierno. Ahora, una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es ofender al gobierno o difamar al gobierno o a determinados funcionarios. Ese es otro tema. Y aún así, aquí hay hacedores de opinión pública que también difaman y que también ofenden a través de las ondas hercianas y aún así como quiera no se les persigue. Lo que pasa es que tú no estás diciendo, tú estás diciendo lo que tú quieres decir. Y no, lo que yo quiero decir no. Pero te escuché. Es la realidad. Pero te escuché. Es la realidad, pero no lo que yo quiero decir. Te escuché, tú no sí te dijiste lo que tú quieres decir pero para tú congraciarte con la gente que le hace posición al gobierno. Te escuché, entonces escúchame a mí. Tú estás diciendo lo que tú quieres decir y tratando de llevar la conversación que estamos sosteniendo aquí por la vía que no le he llevado. Nadie ha dicho que aquí no hay libertad de prensa. Aquí se están suprimiendo derechos inclusive a la palabra. Aquí hay gente que ha ido a tocarle puertas a los empresarios para que saquen programas de televisión y programas de radio. Que tú lo sepas y no quieras decirlo porque tal vez tu papel sería que tú lo sepas y no quieras decirlo, entonces también es una irresponsabilidad tuya. Dame terminar bien. Porque debería decirlo, porque tú Dame estás terminar, denunciando. porque el que no está escuchando sabe que lo que yo estoy diciendo lo ha vivido y lo conocen. Bueno, pero el único que cree que vive en Júpiter denúncialo porque eso es grave. No, es que no tengo que denunciar nada, es que la gente lo sabe. Eso es gravísimo. Es que la gente lo sabe. Y tú, por ejemplo, tú, Yulisa, hermano, usted es la Z101. Ah, entonces ¿por qué la Z? No, porque la Z no. La Z no. No, porque nunca le cogió corte a nadie por ese tema. Ah, no, pues entonces, y a mí nunca me llamó ese teléfono para decir, para que digan algo diferente. Pero nosotros medios de comunicación sí, lo han hecho. Espérate, pues papá. Espérate. Mira. Y yo he visto y he vivido situaciones de gente que teniendo programas inclusive objetivos, por no ser cooptado, no le permite siquiera una publicidad de la empresa más ínfima del Estado. Porque yo lo he vivido y lo he visto. Es una forma de manejarse que tiene el gobierno que cree que en ningún momento se va a terminar. Ahora, y el te Estado, voy a decir lo siguiente. Y el Estado también va a donde los empresarios privados. Como también. Le dicen, mira, no me le ponga anuncio tampoco a esa persona, para que no tenga anuncio ni del Estado ni del sector privado. Por Dios. Por Dios, ven acá. Mira, no me lleve la conversación por donde yo no. No, llevando, tú eres la que está llevando. No me la lleve por donde yo no estoy. Entonces, yo te digo, siguiendo tu conversación para desmontar esos argumentos. Yo te digo, no es que no lo va a desmontar nunca, porque la gente no está escuchando y sabe que lo que tú estás hablando no es la verdad. La gente que no está escuchando también oye. La gente que no está escuchando también oye programas. Bueno, pero abre los teléfonos a ver qué te dicen. También oyen programas donde acaban con el gobierno. También abre los teléfonos. No, claro, van a abrir los teléfonos y entonces van a llamar gente que tal vez son opositores del gobierno y que para congraciarse contigo van a decir que están de acuerdo. Que puede llamar también. Sí, también pueden llamar. Pues tú quieres que abran los micrófonos, pues también que abran los micrófonos. Ahora, yo te estoy diciendo, la gente que nos está escuchando a nosotros, han escuchado y escuchan, incluso hasta en este mismo espacio, a críticos del gobierno, a otros que defienden al gobierno. Es que tú estás comparando. Y no solo en este espacio, sino que también ven otros medios de comunicación. Es un error. Oyen otros programas también y también escuchan a gente que son adeptos al gobierno y a gente que son críticos del gobierno. Bueno, está bien, ya tú terminaste. Entonces yo te voy a decir lo siguiente. Tú no me puedes poner como ejemplo el espacio donde yo tengo la libertad de decir lo que estoy diciendo, porque la Z es diferente en cualquier medio de comunicación. Ahora, bueno, otra vez. Perdóname. La Z es la única emisora donde tú eres que lo está diciendo. No, tú eres que lo está diciendo. La libertad de expresión, pero los otros medios sí. Pero espérate, tú eres que lo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo te he dicho a ti que aquí se están haciendo cosas, incluyendo eso que estoy diciendo, y eso que tú tratas de replicar, que si nosotros como dominicanos seguimos permitiendo que ocurran y que se fortalezca más ese comportamiento, no estamos en dictadura. Pero ¿para dónde carajo vamos? Cuando tú no puedes ni siquiera tener la libertad de conversar por tu teléfono porque cualquier ciudadano que entienda, tiene un apoyo del Estado, puede interceptar tu teléfono para escuchar todo lo que tú estás hablando. Para si escucha algo que no es santo, que no debería, trataste de chantajearte con esa comunicación. Y eso no pasaba también en la dictadura pero que a mí no me importa. En la dictadura de Hipólito Mejía. Pero la criticamos. Y no pasaba en la dictadura de Jorge Blanco. Se criticaba. Y en la dictadura de Antonio Guzmán. Hay que criticarlo. Y sin embargo no llegamos a una dictadura. Pues entonces por eso hay que hacerlo ahora. No, lo que te estoy diciendo es que es una práctica. Bueno.
que es una práctica constante y que no necesariamente implica que vamos a caer en una dictadura. Pero Bueno. el hecho de que sea una No, práctica ella es irregular y constante, está mal. No se puede dejar de decir que es violatorio de Es derechos. violatorio, ciertamente. Que Es algo que hay que irregular enfrentar. Y que son prácticas propias de la autocracia, que son prácticas propias de los dictadores y más allá de, en términos políticos, de personas que quieren concentrar todos los poderes, es propio de políticos, empresarios y personas individuales desequilibradas que sienten que sus niveles de seguridad en el marco que sea están delimitados por lo que pueda hacer o decir de manera privada cualquier ciudadano. Y amén de ese desequilibrio, también es una práctica perversa, porque en República Dominicana se utilizan las escuchas telefónicas para intervenir la vida de empresarios privados, de figuras públicas, de personas que no tienen nada que ver con política ni medios de comunicación, amén de que a lo de los medios de comunicación se lo hacen también, pero esto se hace simplemente con un interés metálico y todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Claro que sí. Decirlo de un modo que sea bonito no le quita peso al delito del que nosotros estamos hablando. Eso es un delito. Eso es una barbaridad. Lo haga quien lo haga el DNI, lo haga la Procuraduría, lo haga un empresario, lo haga un chantajista, lo haga un vagabundo, lo haga un marido celoso, eso es un delito. Y es peor aún cuando ese delito se comete desde las esferas del poder, porque ciertamente se llevan las barreras a tales límites hasta cuando llega un momento que las mismas autoridades desconocen cuál es el marco dentro del cual tienen que manejarse. Eso es delicado, es peligroso y es violatorio de los derechos de todos los ciudadanos. Eso no se puede justificar. ¿Tú sabes lo que es criticable a este gobierno? Lo que es criticable a este gobierno. Que este gobierno encabezado por Danilo Medina, dijo que llegaba, en una parte de su eslogan de campaña era corregir lo que está mal. Y lo que hizo fue seguir eso que estaba mal de gobiernos anteriores y mantenerlo y hasta cierto punto institucionalizarlo. Ciertamente eso hay que criticárselo, pero no la existencia de eso como tal, que es un mal que venimos arrastrando desde hace años. Atribuible al presidente Danilo Medina es que el presidente Danilo Medina en los últimos 7 años no se haya dedicado a acabar con esa práctica ilegal, abusiva. Es que institucionalizarlo es el peligro. Sí, es Entonces, cierto que porque anteriormente tal vez lo hacía todo el mundo, pero institucionalizado a los niveles que está. No creo que ningún gobierno lo haya llevado el espionaje telefónico. El DNI existe ahora, Está bien, pero eso se lo hemos dicho a todos los gobiernos. No creo el calizaje existe desde ahora, haya llegado a los niveles que está. Cuando Hipólito, pero ven acá. Señor, recuerden cuál era el grito de los PLDistas y de otros partidos políticos cuando Hipólito. El presidente entonces hizo un chiste de un asistente de él, que él levantaba cualquier teléfono y dice, fulano está oyendo. Sí. Sí, él mismo lo dijo, sí, una cosa. En aquel momento eso prácticamente se normalizó. Una cosa peligrosa. Había un general que andaba cerca del presidente Hipólito Mejía que no salía hasta en la sopa, como Guess Who. El jueguito ese de los niños, ese pajarito le salía a todo el mundo en todas partes. La gente tenía algunos niveles de paranoia con cierto general que andaba con Hipólito para todas partes y todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando. En el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, ¿fue diferente? ¿No fue diferente? Sí, y si lo que yo estoy diciendo es mentira, que me desmientan, ¿a qué no me desmienten? Todo el mundo sabe aquí de manera privada cómo se manejan las escuchas telefónicas. Hemos llegado a niveles alarmantes ahora. Lo que se le puede criticar a Danilo Medina es que él no acabó con todo eso cuando prometió ser diferente. Exactamente. No, y llevar las escuchas, el espionaje a niveles alarmantes. Y que ha permitido que entren equipos todavía más costosos que los que había en años anteriores para que se sigan dedicando a espiarle la vida personal a la gente. Por ese tema se han enjuiciado expresidentes, han perdido la cabeza. El único presidente de Estados Unidos que renunció y el único vicepresidente se vieron involucrados en escándalo de escuchas ilegales. Han renunciado exactamente líderes mundiales, como uno de los presidentes de Estados Unidos, que todo el mundo sabe quién es también, uno de los presidentes más famosos además. Y mucho más allá de eso, han habido consecuencias en cortes internacionales por escuchas telefónicas. Sin embargo, eso a las autoridades dominicanas no le da ni siquiera picazón en la barriga. Y cuando nosotros nos referimos al presidente Danilo Medina, en ocasiones podemos pecar de excesivos. Incluso
podemos pecar de aviesos, porque resulta que todo se le pega a la misma figura. Y probablemente el presidente Medina no tenga necesariamente el control de quienes de manera privada pinchan los teléfonos, aunque lo sepa. Pero se lo dicen todos los días. Pero aquí hay organismos y él oficiales sabe quiénes son, que tienen que trabajar por la seguridad de la colectividad, que se supone que tienen que trabajar para poner el ejemplo y para establecer el sistema de consecuencia, que no lo hacen, y en vez de eso lo que hacen es que se alían con esos otros y ejercen la misma práctica. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pero una cosa hay que diferenciarla de la otra. Una cosa es escucha telefónica o autorizaciones de intervenciones telefónicas por casos judiciales, temas de lavado, narcotráfico, criminalidad, y otra cosa es violar de forma autoritaria el derecho de los ciudadanos a tener intimidad y vida privada utilizando equipos oficiales. Y del otro lado, permitir que ciudadanos de orden privado utilicen sus influencias con gobiernos, con funcionarios, o la influencia del bolsillo de comprar equipos sofisticados, israelíes, norteamericanos, ingleses, traerlos a República Dominicana simplemente para crecer en el negocio del espionaje. Ambas cosas son diferentes y ambas cosas tienen que quedar claras. El gobierno de la tarde. No queremos hacerlo payaso. Regresamos al gobierno de la tarde. Sí. Son las 5:26. El sueldo del coronel no le da para nada de lo que ellos hacen. Si tiene, ¿cómo se llama? Especialidad. Si tiene una especialidad. ¿Y la especialidad? ¿Cuánto es la especialidad? O depende, porque a ti te pensionan. Además, porque tú eres pensionado, te quitan la especialidad, además te dejan la pensión. ¿Quién dijo eso? Claro, te van a dar la especialidad sin tu es un especialidad. 80% de la última, de la especialidad más alta que tú tuviste. Vamos a hablar con la gente, 809-732-0101, desde sus celulares asterisco 101, desde el interior sin cargos es 809-200-0101 e internacional sin cargos es 855-221-0101. Recuerde que todas las llamadas a la Z101 son gratis. Nos vamos con la primera llamada, hablamos de escuchas telefónicas y de la violación a la intimidad de los ciudadanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa, José Luis. Yulisa, dígame. ¿Quién fue el ECAO que cautió ese tropezazo que ustedes tienen hoy? No tengo la menor idea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Oye, yo creo que eso está mal por parte del gobierno que lo haga, de espiar a la gente, porque cada quien tiene que tener su privacidad. Pero además también quiero saber qué marca de bocinas sea para yo comprarle a mi vehículo, que son muy buenas. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, baje su radio, por favor. A la verdad que los gallos manilos son gallos grandes. Eso es lo que Eddie, dale una pecosa a ese tipo y no coja. Hablamos de escuchas telefónicas. Buenas tardes. Violento, mi hermano. Sí, bueno, hola, Yulisa. Hola. ¿Cómo estás? Te habla Edwin de Santiago. Hola. Es para decirte que tengo las 2 boletas de Chayanne para que vaya. Te las voy a mandar ya a la Z esta semana. Ah, mira qué bien. Qué chulería. Qué maravilla. Ve por mí, lleva algo. Mándame a mí a Esteban. No, es para ti. Yo la compré para ti, te la voy a enviar allá. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Yulisa y que te lleve a ti, Eddie. Mándanos para Esteban y yo. Yulisa no va para allá. Bueno, no. La Yulisa que la reparte entonces. Ve tú y llévate a tu esposa o a tu novia, a tu hermana, a tu mamá. No la y me mande, manda Esteban. fotos por WhatsApp o por redes sociales. Gracias. Buenas tardes. Hablamos de escuchas telefónicas en la Z. Buenas tardes, equipo. Le habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. Es una violación que hemos tenido todos los dominicanos de parte de todos los gobiernos. Es una práctica natural. Oh, se cayó la llamada. Si quiere, vuelve a llamar, por favor. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Eso es no tener oficio, porque todos esos narcos que vienen aquí, todos esos lavadores y todas esas cosas, ¿por qué ellos no le punchan los teléfonos? Exacto. Porque esta es una guarida de delincuentes. Delincuentes quien no gobierna y delincuentes los que están aquí adentro. Y tú eso bocina también, esa es bocinita que ustedes tienen ahí, tienen unos hartos. Esa es una muestra de la libertad de expresión, mira. Lo que ella está diciendo. Pero tú estás loco. Y no le cortaron. Pero tú estás loca por mira una manifestación de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero si no te agarró el arrebate del teléfono, no Yulisa, para cerrar.
Y no le cortaron. Pero quería arrebatarle el teléfono a Yulisa. No, es cierto. Yo no le corto la llamada a nadie. Yo les pido que cuando van a llamar al menos de 3 a 7 en este horario que sean respetuosos, que entiendan que de nosotros depende mantener la calidad del debate, pero a mí no me corresponde cerrarle el teléfono a nadie, porque el que llama aquí tiene derecho de desahogarse siempre y cuando lo haga en el marco del respeto. Hola, buenas tardes. Sí, yo pienso que exactamente como usted bien decía, a propósito del respeto, se debe comenzar por los dos colegas que estaban ahí debatiendo el tema, que aunque ellos tengan su punto de vista diferente, pero deberían respetarse ellos y respetar al oyente. Estos no estoy de acuerdo con las investigaciones de las llamadas. No estás de acuerdo, muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa, Eddie, todos ahí en la cabina. Adelante. Mario Torres de Santiago. Adelante. Y fíjate, en verdad me siento espantado del estado de indefensión en que nos encontramos con relación a este tema que están tratando. Pero en realidad, y mi comentario no es político, pero aquí debemos instaurar lo que es la enseñanza de la Constitución para tener nuevos jóvenes con otro concepto, por ejemplo, como son ustedes. Pero también quiero decir que este país lo tienen malo los políticos que se ponen en contubernio con los comerciantes que los políticos les permiten hacer todo, y los malos comunicadores en los que no están ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa, buenas tardes a todo el equipo. Adelante. Yo diría que desde el gobierno República Dominicana han hecho con el pueblo lo que le ha dado la gana. Entonces, ¿qué sucede? Eddie, yo siempre que he llamado le he dicho que me dé una explicación lógica de por qué el Partido Reformista apoyó al PLD, el PLD vaqueroció a todos los reformistas, y aún así andan muchísimos reformistas, como le llaman, con la plaga como si fuera la garrapata, pegado al PLD, que no le da vergüenza, que no tienen partido, y aún ahí están pegados del PLD y tienen 20, 25 años ejerciendo la misma función en una institución de gobierno. ¿Y tú crees que Danilo, por ejemplo, con el del correo, por ejemplo, cuántos años tiene ese señor ahí? Dime. Y lo votaron del reformista y lo votaron de aquí. Y no le da vergüenza seguir pidiéndole la reelección a Danilo. Dime. Eso quiere decir que esos no eran reformistas, eran del presupuesto. Exacto. No, pero aparte además, de eso, cada quien responde por sus actos. Pero aparte de eso, yo no tengo explicación que dar. Era Ahora, yo no he estado, no es que yo no he estado nunca involucrado en ninguno, ni tuve de acuerdo con ese tipo de alianza. La alianza fue en el 96. Es más, trabajé para que en el 2016 no se produjera esa alianza, que muchos estaban jugando a eso. La alianza fue correcta, lo que pasa es que luego... Tú, Ángel López, y quién más se opusieron a eso. No, en el 96 yo no estaba en política plena. Se opuso. Lo recuerdo. No, pero en el 2016. Lo que pasa es que Ángel López, tú sabes que Ángel López No, yo tengo en el 2016. En el 2016 yo trabajé para que no se diera. Okay. Y me esforcé para que no se produjera. Tú estabas joven en el 2016. No, en el 2016. En el 2016. Sí. ¿Por qué? Porque yo entendía que se iba a extinguir la organización y yo no me sumé a eso. Y fue una decisión correcta la que hizo. Claro, entonces yo no me sumé, nunca he sido parte de ninguna transacción, de ningún acuerdo. Y mucha gente entiende, miren, el comportamiento de un partido político no necesariamente es algo que identifica al ciudadano que milita en esa organización política. Claro. Hay mucha gente que está de acuerdo con la repostulación y la cosa. Yo nunca he estado de acuerdo con repostulaciones. Vamos a seguir oyendo a los oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mira, mi amor, yo quería hablarle para decirle algo, perdón. Es que cada uno de un partido, aunque se critique el otro, debe de aceptar. Porque lo que queremos es que se corrija. Claro. ¿Usted está de acuerdo? No porfíe, mi amor. Opine usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, por fin. Adelante. Soy el locoeño. Óyeme, Yulisa. Yo voy a decir, son algunos comunicadores que son asqueroseados por el gobierno por no dejar de comprar. Son pocos, pero no me interrumpo. Ahí está Marino Zapete, Edith Feble, Altagracia Salazar, Ricardo Nieves y Milagros Germán, no por decir eso. Ahora,
Y la gran mayoría de los comunicadores sí tienen libertad para hablar lo que les dé su gana, pero es porque están comprados por el gobierno, incluyendo a ese sujeto que respeta a él ya todas las horas. Si hubiera sido yo, ya me hubiera tapado la boca. Otra expresión, otra expresión de libertad de expresión de usted, para que usted vea que este gobierno respeta la libertad de expresión y difusión del pensamiento. No, porque tú no puedes hacerle nada. No, porque no hay que hacerle nada. Si tú te das cuenta que tengo una nómina, lo sacas. Estamos hablando de coartar la información y yo no administro nómina. Ah, bueno. Este es el gobierno de la tarde. Hablamos de escuchas telefónicas. ¿Qué usted opina? Sí, buenas tardes. Adelante. Adelante. Yo quisiera hacer una preguntita, señor Esteban, para que me la responda en aire. Adelante. ¿Tú no crees, Esteban, que tener gente paga en los medios de comunicación, tratando a veces hasta de difamar a las personas que están en contra del gobierno, eso no es un indicio de dictadura? Y además también quería decirte, por favor, deja que la gente termine su comentario, déjalo hablar, por favor. Esa es otra expresión, Esteban. No, emitió su opinión. Libertad de expresión. Sí. Llamen y no den su nombre, porque si dan su nombre y comienzan a rastrearlo, también tienen problemas. O sea, que tú estás diciendo que los que llaman también son asalariados. Por favor. Que no den su nombre. Que no den su nombre. Para que no se lo van a pongan. perseguir. Para que no se pongan. Hablamos de escuchas telefónicas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo va ustedes? Fíjate, le habla Juan Santo Domingo de Cusen. Fíjate, yo considero que estos dos caballeros que están por lo menos discutiendo sobre lo que es la libertad de prensa y todas esas cosas, tenemos que estar claros que estamos viviendo una democracia de carga y silla. Cuando el gobierno quiere, nos usa, y después que nos usa, nos pone la silla, pero entonces porque nos usa, nos pone el aparejo. Entonces sucede algo que en realidad pasa dentro de los políticos, que es lo que se llama, como se dice el dicho, que la inteligencia anda detrás de ellos, pero ellos corren tanto que la inteligencia no los alcanza. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hello. Sí. Adelante. Buenas tardes. Le escuchamos. Yulisa, oye, esos equipos deben de cogerlo y poner uno en la frontera, uno en Pedernales, uno en Dajabón, uno en La Victoria, uno en Najayo y el otro por allá por Montecristi. Así es. Yo creo lo mismo que usted. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Oiga, yo creo que desde que el señor Esteban Delgado llegó a ese programa no vale la pena verlo, sinceramente. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? No. Pero lo sigue oyendo. No, demasiado bocina. Él lo sigue oyendo, ¿eh? Pero ¿y solamente le gusta Esteban del equipo? Hola, buenas tardes. Buenas. Adelante. Bueno, yo considero que el tema de la escucha telefónica viola los derechos de las personas sin intimidad. Y hay muchas otras cosas que ciertamente son indicios de que el país, no sé si se encamina a una dictadura, pero se encamina a reprimir derechos fundamentales de las personas. Entonces, cualquier cosa que vaya en esa dirección, la forma correcta de decir si es una dictadura o no es respondiendo y erradicando. Así es. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué piensa? Francis, ¿cuántos minutos tenemos? Gracias. Yulisa, nuevamente Samuel Valdés, ahorita se me cayó la llamada. Adelante. Yo quiero opinar, realmente para mí, para Samuel Valdés, el presidente más democrático que hemos tenido es el señor Danilo Medina Sánchez. Lo digo por mí mismo. Yo hace aproximadamente 8 años que era crítico del gobierno objetivo y nunca tuve persecución. Entonces, yo hablo con causa. Yo creo en el señor presidente Danilo Medina Sánchez. Pase buena tarde. ¿Y usted qué opina? Esa es libertad de expresión. Yo me río de ese tigre que llamó. Esa es libertad de expresión. Oye, pero qué célebre ese tipo. Oye, él mismo se declaró que es PLDista, oye. Yo decía, pero todo lo que decía era bonito de Danilo, te iban a perseguir, buen charlatanazo. Si él se declara, él se declara que es PLDista. PLDista. Yulisa. Pero entonces lo que se declaran PLDistas van para el infierno los que se declaran PLDistas. Ese es su derecho. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. Buenas. Adelante. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Yulisa, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Me oye? Adelante, sí, adelante, lo escuchamos. Sí, no, estoy en contra de realmente de esa disposición que viola la Constitución de la República. Por eso tenemos que el pueblo actúa en contra de ese sistema que está imperando ahora en este gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿Usted qué opina? Saludos, buenas tardes, Yulisa. Adelante. Ese señor que llamó, que dijo que era crítico de Danilo, seguro fue que empezó a cobrar una botellita y por eso lo dejó. ¿Por qué? ¿Y usted qué opina? Sí, buenas tardes, Yulisa. Felicidades a todos. Yo entiendo que no, Esteban, a veces hay cosas que él dice que están malas por el gobierno, pero una preguntita a Esteban. Esteban, tú eres un tipo brillante, inteligente, profesional, una estrella. Ahora, ¿por qué una persona profesional como tú, otros comunicadores que son inteligentes, de verdad, por qué tienen que hacerle defensa a una persona que puede ser mucho más menos preparado que tú? Porque tú eres un tipo brillante. ¿Por qué tú tienes que hacerle defensa a personas que son menos letrados que tú? Por ejemplo, no, presidente Danilo es menos letrado que tú. Pero es que es un asunto, yo he sido aquí crítico de algunas acciones del presidente Danilo Medina y también he sido adepto de algunas acciones también del presidente Danilo Medina, pero defender o no defender a alguien no tiene nada que ver con sus capacidades. Además, entiendo que para llegar a ser presidente de la República de manera democrática hay que tener un mínimo de capacidad, porque eso no llega por suerte. Pero creo que porque además, lo que pasa es que además es un asunto de tomar en cuenta lo siguiente, o sea, yo creo que es un derecho. O sea, fíjate, porque aquí llama una persona y dice, te critica por tú ser defensor o por tú ser simpatizante del gobierno, en el caso mío, porque ni siquiera soy militante del partido. El que dijo eso, entonces, yo lo conozco, un hombre muy objetivo. No, está bien. No, pero claro, porque la crítica que él hizo incluso inició elogiándome, lo cual le agradezco. Pero digo yo, que entonces también, ¿por qué no llama gente para decir, entonces, ven acá, Eddie, ¿por qué tú eres reformista? O ven acá, fulano, ¿por qué tú eres PRMista? ¿Por qué tú eres? O sea, eso es un derecho ciudadano. Sí. Pertenecer a un partido, o simpatizar por un partido, o apoyar a un determinado ese que llamó y dijo, ese es una persona, yo lo conozco, muy objetivo, muy objetivo. ¿Cómo se llama? Se llama El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, iniciamos la tanda de comentarios individuales y el primer comentario es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, en el día de hoy se celebró la audiencia pública que la Junta Central Electoral convocó, con el único punto de tantas cosas que hay que discutir con la Junta, que era el conocer las recomendaciones, levantamiento y denuncias que algunos partidos políticos habían hecho con relación a la conformación de de las juntas municipales. Y el propósito fundamental era que el que había denunciado conformación de junta con personas que no necesariamente, no es que no sean honestas, pero que tenían cierta vinculación con los sectores de poder, presentaran las pruebas si existían. Hubo una intervención importante de la señora Carmen Inver Brugal, que para mí es una mujer honesta, pudiera estar también entrampada en el tema de la aplicación tan a la carrera de esas dos legislaciones que yo le habían advertido, y por qué no también pudiera ser víctima de cualquier tipo de presión. Ella lo negó, dijo que no. Está bien, ella podrá decir lo que ella entienda, pero uno que está dentro de todo el cuerpo y el armazón de lo que son las conformaciones de esas juntas municipales se da cuenta de que algo tuvo que obrar ahí. Y ella dijo, citó un caso, creo que fue del Seibo de Atomayor, de una señora, cuando tuvo la oportunidad de hablar, antes de que hablaran los partidos políticos. Y la puso como ejemplo de que era una persona que la sociedad la reconocía, que era honesta, que nadie podía cuestionar su honorabilidad. Y en efecto, nadie ha cuestionado su honorabilidad, que nadie puede vincularla a ninguna nómina del Estado. Bueno, pues resulta que cuando se paró la comisión del Partido Reformista, le señaló que estaba cobrando en una nómina del Estado. Y que también era pensionada. Pero también el presidente de la Junta extrajo la Constitución y la ley electoral
y señaló cuáles eran las condiciones que tenía que tener un ciudadano para ser miembro de una junta municipal. Y lo señaló, hablaba de que son honoríficas las posiciones, eso todo el mundo lo sabe. Y en ese momento también se le certificó y se fue coherente con él, con esas explicaciones. Pero en el fondo se le dijo que aquí no se estaba cuestionando honradez de nadie. Que aquí de lo que se trata es que si nosotros queremos un proceso diáfano y transparente, hay que colocar en esa administración de los procesos a personas que no se constituyan en excusa para que la oposición, el gobierno, quien sea, o cualquier candidato pueda justificar una derrota. Porque colocaría a la propia Junta Central Electoral en una indefensión cuando usted le reclame algo que ella no tenga cómo responder. ¿Cómo responder? Y ahí se presentaron todos los casos que se levantaron. En total, 663. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, 468. Y el delegado técnico, o el delegado de la Junta, o el representante de la Junta que acudió, que fue Danilo Díaz, dijo, un momentito, yo vi el listado de ustedes. No, pero no son de nosotros, de los 600, de los 468. No, solamente de nosotros son 300. Nosotros se lo dimos a compañeritos de otros partidos aliados. Pero venga acá. Oigan hasta dónde se delataron. Oiga hasta dónde se delataron. Él certificó que tenía 300 dirigentes del PLD ahí. Y que los otros se lo habían dado los 100 y pico a compañeritos. Y en una quiso acusar al Partido Reformista de tener 15 miembros de su comisión ejecutiva. Ay, mi madre. Y resulta que cuando le hacen el cruce, habían 3, de los cuales, de los 3 ya no son dirigentes del Partido Reformista porque pertenecen a la facción que la institucionalidad del partido estaba confrontando. Porque ya son de ellos también. Oigan esto, porque ya son de ellos también. Y ellos mismos reclamaron que habían 30 y pico de juntas, que ellos no la aceptaban porque la querían todas. Él mismo dijo, no, nosotros no aceptamos 30 y pico de las 158. Porque la querían todas. Y ojalá y se la den todas ahora en la recomposición. Y no se dan cuenta que el tratar de controlar 2 certámenes electorales tan complejos como el municipal del tercer domingo del mes de febrero y el presidencial y congresual del tercer domingo de mayo, pudiera generar afectación no solo para los que pierdan ese proceso, sino también para los que ganen el proceso, aunque lo ganen limpiamente, aunque tengan la simpatía de la mayoría. Pudiera ilegitimar un triunfo de su partido si tienen el voto de la mayoría. Pero están tan ciegos que ni cuenta se dan de esa vaina. Es que viendo tanta gente recomendada, sin ningún tipo de vinculación, ¿cuál es el interés de mantener el control de las juntas municipales? Y la magistrada Carmen Inver no puede estar ajena a saber que son dirigentes del PLD porque todo el mundo lo cruzó. Y ellos mismos lo admitieron ahí. Entonces, ¿cómo usted lo coloca sin saber a quién usted está colocando? ¿Cómo usted no investigó que la señora del Seibo de Atomayor, muy honesta ella, como lo dijo la magistrada Inver, ¿cómo usted no supo que ella estando pensionado también está en la nómina del Estado, sin prestar un servicio? Oye, esa va a defender los intereses legítimos de la democracia cuando se vaya a sufragar en la mesa electoral que ella tenga bajo su mando desde esas juntas municipales. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Yo quiero ver si con la composición de Neiva aparece un guapo que quiera aspirar a la senaduría de Neiva, de la oposición. Si los quienes no lo componen son los mismos que están en la oficina senatorial de Neiva. Los que componen la Junta Municipal de Neiva son empleados del Senado. Claro, de la oficina senatorial. O sea, yo quiero saber si aparecerá un guapo que quiere enfrentar esa situación. Entonces, aquí de lo que se trata no es de hacer oposición con esto, ni confrontar a nadie, ni cuestionar el trabajo de la Junta.
es que el proceso que se va a celebrar en febrero y el que se va a celebrar en mayo tenga carácter auténtico de legitimidad hasta para lo que tiene la mayoría. Si el PLD y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene la mayoría, esa composición hace cuestionable un proceso que le afecta a usted si tiene la mayoría, como ustedes dicen que la tienen en todas las encuestas. Y no terminan de darse, o es mentira, ustedes dicen que tienen la mayoría, o es mentira. Entonces, tiene que procurarse que los árbitros del proceso sean gente incuestionable. Y no me digan, no, que no hay gente que no tengan filiación muchísimo. Ustedes lo tienen ahí en el listado que se les recomendó. Al contrario, o mejor dicho, por el contrario. Lo pusieron a todos como primer, segundo y tercer y cuarto y quinto y noveno suplente. Eso fue lo que hicieron, para no decir que no lo incorporaron, que no representan nada en la composición de las juntas municipales. Pero lo tienen ahí. La Junta Central Electoral tiene la recomendación y un banco de informaciones de gente que no tiene vinculación política con nadie. Y lo que están reclamando de que la composición se cambie no es porque quiera un reparto. No un reparto. Si hay alguien vinculado al Partido Reformista, lo puede retirar. Es que necesitamos árbitros confiables por la sanidad del proceso que también pudiera afectarle a ustedes. Partido de la Liberación Dominicana. Y decir Danilo Díaz hoy, no, ustedes no son 468, no. De ahí nada más son 300 nuestros. Los otros son compañeritos del partido aliado del PLD. Pero ¿qué es lo que usted quiere? Estamos cuestionando 30 que no nos convienen. Porque también quieren que esos 30 le pongan los compañeritos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Corea del Norte, un proceso. Si este es un proceso tipo Corea del Norte o tipo Venezuela, perfecto. Pero que nos lo digan con tiempo para que nadie pierda tiempo, para que nadie haga inversión. Se simula un proceso electoral en febrero y un proceso electoral en mayo y le dejamos todo. Así no hay posibilidad de que haya ningún levantamiento, de que nadie pierda la vida. Pero de que hay nadie una pierda cosa importante que dijo Carmen Inver en esa audiencia que entiendo que tuvo un gran nivel de importancia, pero que además sirvió para que ella, desde su punto de vista, pusiera varias cosas claras. Ella dijo que esos eran nombres postulados y que en la vista pública, que cuando se convocó para dar a conocer esos listados, estaban los representantes de todos los partidos políticos y que el trabajo, cuando se le da los nombres a los partidos políticos, es precisamente ese. Entonces, yo creo que la Junta no ha elegido a nadie, tal como lo dijo Carmen Inver. La Junta entregó nombres para que los partidos políticos opinaran. Si hubiera una línea o si la intención hubiera sido o habría sido ponerlos de una manera subrepticia, discreta, por debajo de la mesa, no le dan los nombres a los demás partidos políticos. Mira, no es verdad, te voy a decir por qué. Porque lo que se le entregó a los partidos políticos fueron las designaciones. Ya estaban designados. Claro, para que cualquier observación la pudieran hacer. Yo tengo aquí, yo te puedo enseñar. Te voy a mandar una que me mandaron ahora mismo. Bueno, pero ustedes están haciendo lo propio, entonces se están haciendo las observaciones. Sí, pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Mira, por ejemplo, mira cómo están aquí, mira. Junta Electoral de Santo Domingo Oeste, una que me mandaron, por ejemplo. Ya esa es la conformación que envió la Junta Central Electoral. O sea, no son los nombres para que nosotros escogiéramos de ahí. No es verdad. No. No. Son las designaciones y se le envían ya a los elegidos. Claro, y le dicen, mire, haga las observaciones que usted entienda. Si tú como partido no investigas, o nosotros desconfiados del montaje de este proceso, no por la desconfianza que pudiera existir en contra de ningún magistrado, sino por la complejidad del proceso, llevó a que los partidos políticos hicieran una investigación exhaustiva que no lo había hecho en ningún proceso electoral anterior. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Y eso entonces es lo que delata, lo que trae o lo que hay detrás de esas conformaciones. Esa es la conformación de la Junta de ese municipio, entregada por la Junta Central Electoral. Bueno. Entonces, que digan que no. Nombre entregaron y propuesta todas las organizaciones políticas y que ingenuamente, yo debo decir que hay partidos políticos, como en el caso del Partido Reformista, que entregó nombres de gente que no están vinculados al partido.
Pero nada más no habían solamente del PLD, Eddie. Tengo entendido que habían personas del PRM y de otros partidos. Un 3%. Pero un 3% legitima lo que hace el 90%. Pero te digo, pero como dijo doña Carmen Inver Brugal, ella presentan la designación, como tú dices, pero la presentan para que hagan las observaciones. Y las observaciones son precisamente pero ¿dónde está el para lo que tema? se está produciendo en este No, momento. gracias a Dios que existe ese espacio. Si tú no haces la investigación porque te has enfracado en otro tema, en todos esos plazos que puso la Junta, y en las complejidades del proceso, de los dos procesos, al tenor de lo que establece la ley, y no te distrae haciendo esto, todas las juntas hubiesen sido aceptadas porque han sido aceptadas en todos los procesos electorales, en la mayoría de los casos, ni siquiera se cuestiona. Pero ¿de dónde salen esos nombres? Veamos. Esos son personas lo que han proponen los mismos participado. Sí, eso del PLD son propuestos por el PLD. Que han participado además en otros procesos, en otras generalmente lo que le dan la presidencia, y quienes someten esos nombres son los mismos partidos políticos. Sí, pero los partidos no someten. Oye, la delicadeza de un proceso electoral debe ser hacer lo que nosotros hicimos y otros partidos, recomendar gente con credibilidad. No te acabo de decir que él dijo que teníamos 3 de la Comisión Ejecutiva. Lo que pasa es que recomendar gente con credibilidad es muy subjetivo, porque quien tiene credibilidad para ti tal vez no la tiene para mí. Está bien, pero ellos pues tienen el derecho de cuestionar. Ahora, ¿por qué no encontraron a nadie cuestionable dentro de las filas o dentro de las recomendaciones que hicimos? Porque nos cuidamos de eso. No, tal vez son cuestionables, lo que pasa es que como son minoría, entonces no se preocuparon. Dijeron, no importa que haya cuestionable que sea minoría. Como tú digas. Porque como tú dijiste, mira lo que tú dijiste del PRM, un 3%. Sí, pero eso no es mi de tema. repente pueden ser cuestionables y como quiera que sea, porque te voy a decir una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con la acción de los partidos de oposición en esa investigación, ese levantamiento, porque eso es lo correcto. Pero eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Ahora, lo que digo es que tal vez... Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Carmen Inver. Se entregaron los nombres precisamente para que los partidos políticos hagan sus aclaraciones y sometan si hay alguna diferencia. Bueno, pues la diferencia está en el 89% de la conformación de las mesas electorales. ¿Coincidencia? Ahora, aquí hay una pregunta muy importante, porque todo el mundo sabe aquí que yo conozco perfectamente a Carmen Inver. Yo también. Que aunque no confío en toda la gente de la Junta, meto la mano en el fuego por Carmen Inver. Y a mí me cuesta mucho trabajo permitir que alguien cuestione el trabajo de Carmen Inver y yo quedarme callada. Y me confieso. Yo creo, y estoy completamente convencida, que Carmen es incapaz de aliarse con ningún partido político para vulnerar el sistema democrático de este país. Si hay una gente que sabe aquí lo que vale el peso de la democracia, se llama Carmen Inver. A mí me cuesta mucho decirlo, porque sé que es una persona honesta, pero estamos en presencia de una realidad. La honestidad de Carmen Inver no está cuestionada. No, es que Carmen Inver no ponerlo claro. No, déjame decirte, yo no estoy cuestionando nada. Ahora, hay una realidad y a la que ella tiene que dar respuesta como responsable. Ahora, ¿quiénes están por debajo de ella que permitieron eso? Porque ella es la cabeza de todo el que arma eso. Ahora, y el papel de ustedes hace precisamente eso. Bueno, pero para si se filtró. Pero no pueden justificar entonces. Por algún funcionario debajo del Pleno, porque aquí estamos cargándole toda la responsabilidad al Pleno de la Junta Central Electoral, que es la figura colegiada responsable. Pero eso lo único que arroja es claridad para que ese mismo Pleno determine dónde se falló en esa cadena de supervisión, si es que la hay. Y que eso se corrija, porque el tema aquí es que hay que fortalecer la credibilidad para poder darle legitimidad a unas elecciones en el 2020. ¿Cuál es el papel de la gente? Yo conozco a Castaño Guzmán, a Henry Mejía, mi amigo. Yo conozco a la doctora Graciano. Óyeme, para que tú sepas. ¿Y qué decir de Saladín? Ahora, hay una realidad que fue delatada ahí. Ahora, el deber de ellos, o de los responsables, no es justificar, es hacer lo que tú estás diciendo, abrir una investigación, a ver quién, estando debajo de ellos como cabeza, fue capaz de permitir que esas cosas se hicieran. Y ellos son los responsables frente a cualquier situación que ocurra, frente al montaje de los procesos electorales. Hay una realidad, ellos son los responsables y tienen que responder por eso. Pero nadie está diciendo ni que complotaron, ni que se vendieron, ni que... Si hay una presión que se está ejerciendo públicamente, que la dirigencia media de la Junta, o la empleomanía media de la Junta, el funcionario medio de la Junta tal vez la haya aceptado, pero la hay. Entonces llama a suplicarse a todo eso que está ocurriendo. Y exactamente estoy de acuerdo contigo, lo que tiene que abrir es un proceso de investigación. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:02. Ante la brevedad en el tiempo para cumplir los diferentes plazos otorgados en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el reglamento para su aplicación, la Comisión Nacional Electoral, de manera conjunta con la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, están solicitando a los miembros del Comité Central de esa organización otorgar poder al Comité Político para aprobar el reglamento electoral interno, las reservas de candidaturas y alianzas electorales. En tal sentido, se tiene abierto en la Casa Nacional del PLD un documento con los nombres, apellidos, números de cédula de identidad y un espacio para la rúbrica del dirigente que apruebe la propuesta que se le está formulando. 2 niñitas de 11 y 14 años todavía se encuentran ingresadas en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, la mayor en la situación de sumo cuidado después de que hace 2 semanas, junto a su hermanito de 7 años, quien falleció, intentaran recrear el escenario del videoclip del tema urbano La Romana, mejor conocido como Fuego, que interpretan el Alfa y Bad Bunny. Según se informa en el sector El Tamarindo de Santo Domingo Este, Perla de 11 años y Angeli Mora de 14, junto a Franklin Miese, su hermano menor, utilizaron un producto flamable de su padre para crear las llamas parecidas a las que se ven en el video, pero las cosas se salieron del control y resultaron quemadas las niñas en el patio de su vivienda y su hermanito pequeño resultó muerto. El Partido de la Liberación Dominicana manifestó que tiene inconformidades con la conformación de las 31 juntas electorales, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano presenta objeciones en 34, el PRM en 45 y el Partido Reformista en más de 90. Los planteamientos de los partidos políticos se expusieron previo a la audiencia pública celebrada este jueves por el Pleno de la Junta Central Electoral, junto a los delegados de los partidos y movimientos políticos reconocidos. La Fuerza Aérea de la República Dominicana informó este jueves que por primera vez en la historia un helicóptero militar es pilotado por 2 mujeres. La institución indicó que las pilotos fueron la mayor piloto Vanessa Peña y la primer teniente piloto Lady Tapia. La institución anunció a través de su cuenta de Twitter que las pilotos pertenecen al escuadrón de rescate de dicha entidad y que realizaron una exitosa misión en un helicóptero UH-1H como piloto y copiloto. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, con el apoyo de la Policía Nacional y de la Interpol, inició la carrera de técnico en ciberseguridad, un diplomado y 3 cursos de auxiliares en la materia. La carrera y el diplomado, así como los cursos de auxiliares, iniciaron en la sede de la Gerencia Regional Central del Distrito Nacional, con la participación de casi 200 estudiantes pertenecientes a unas 25 empresas e instituciones públicas y privadas. Estos cursos y carreras tienen como objetivo aplicar conocimientos, habilidades técnicas y herramientas necesarias para analizar, identificar y mitigar los riesgos de seguridad que pudieran afectar el ciberespacio personal o colectivo, según las normas y procedimientos establecidos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:07, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Reflexionando un poco sobre la situación que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana, que ciertamente ha estado gobernando este país en 20 de los últimos 24 años, si calculamos desde el año 1996 a la fecha, y tomando en cuenta que solamente del 2000 al 2004 hubo un gobierno de otro partido, que fue el Partido Revolucionario, el entonces opositor Partido Revolucionario Dominicano, cuando gobernó el presidente Hipólito Mejía. El presidente Danilo Medina, que ha gobernado al país durante los últimos 2 periodos electorales, fue electo en el año 2012. Y en el año 2012 fue electo con la cantidad de 2.323.463 votos, lo que equivale al 51.2% de los votos válidos emitidos de acuerdo con la Junta Central Electoral. Quiere decir entonces que los votos válidos emitidos para las elecciones presidenciales en el año 2012 fueron 4.538.013 votos. Posteriormente, el presidente Danilo Medina busca la forma de modificar la Constitución de la República de manera legal, porque pudiéramos criticar la forma, pudiéramos criticar al presidente Medina por el hecho de haber dicho que no iba a buscar una reelección presidencial. Incluso recordamos aquella expresión de tragarse un tiburón.
podrido y eso y todo aquello, pero el procedimiento para habilitar al presidente Danilo Medina hacia las elecciones del año 2016 fue un procedimiento legal, una modificación constitucional que se logró con base en la mayoría de votos congresionales de senadores y diputados adeptos al gobierno o que favorecieron la reelección presidencial. Pudiera decirse que hubo repartición de dinero, pudiera decirse que hubo sobornos o que no hubo sobornos. Ya ese es otro tema, y cuando digo que es otro tema no es porque quiera obviarlo, sino porque el hecho cierto es que hubo una modificación constitucional con base en los votos necesarios. Ahora bien, en las elecciones del año 2016, el presidente Danilo Medina saca, de acuerdo con la Junta Central Electoral, 2.847.438 votos, lo que equivale a un 61.7% de los votos válidos emitidos, lo que indica que los votos válidos emitidos en las elecciones de 2016 fueron 4.614.972. En las elecciones del año 2016, el presidente Danilo Medina consiguió un aumento en cantidad de votos a su favor de 523.975. Sin embargo, los votos válidos entre 2012 y 2016, los votos válidos en sentido general emitidos para la presidencia, aumentaron en apenas 76.959. Es decir, votos válidos emitidos en el 12, 4.538.013. Votos válidos emitidos en el 2016, 4.614.972. Apenas 76.959 votos adicionales válidos hubo en las elecciones del año 2016 con relación a las de 4 años atrás. Sin embargo, la cantidad de votos que obtuvo por encima de lo que había obtenido 4 años atrás el presidente Danilo Medina fueron 523.975. Esto quiere decir, señores, que si hacemos un cruce entre los votos de más que ganó el presidente Medina en los 4 años siguientes, en las elecciones de 2016, y lo cruzamos con el aumento de la cantidad de votos válidos de todos los emitidos en las elecciones presidenciales de 2016, tenemos una diferencia de 447.016 votos. Es decir, 447.000 personas que no votaron por el presidente Danilo Medina en el año 2012, pero que votaron en contra del presidente Danilo Medina en el año 2012, entonces pasaron a votar a favor del presidente Danilo Medina en las elecciones del año 2016. Eso si tomáramos en cuenta que son la misma cantidad de personas, porque hay que considerar que una proporción fallece, otra proporción son nuevos votantes que entran, que adquirieron mayoría de edad en el transcurso de esos 4 años. Pero el hecho cierto es que entre las elecciones de 2012 y 2016, en esos 4 años, el presidente Medina logró aumentar la cantidad de votos a su favor en más de 500.000. Sin embargo, los votos válidos en el padrón electoral apenas aumentaron en 76.000 de 2012 a 2016, es decir, en 4 años. Cuando observamos las estadísticas de la Junta Central Electoral, vemos que en promedio el padrón electoral aumenta cada año en alrededor de 155.000 nuevos ciudadanos. 155.000 nuevos ciudadanos que adquieren mayoría de edad cada año. Por lo tanto, de 2012 a 2016, el padrón electoral debió crecer en alrededor de 620.000 personas adicionales. 620.000 personas que pudieron haber votado. Pero en las elecciones del año 2016, la cantidad de personas habilitadas para votar, el padrón electoral era de alrededor de 7 millones de personas. Digo alrededor de porque no tengo la cifra exacta. Quiere decir que si los votos válidos emitidos fueron 4.614.972, hubo alrededor de 2.400.000 personas que no votaron o que una proporción tal vez mínima votaron nulo, y al votar nulo entonces el voto no se computa como voto válido. Pero fíjense cómo, primero, con apenas un aumento de 500.000, de poco más de 500.000 votos, la proporción porcentual de triunfo del presidente Medina entre 2012 y 2016 pasó de 51.2% a 61.7%, con un padrón de votos válidos prácticamente invariable. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que lo que tiene que hacer la oposición política,
Lo que tienen que hacer las personas que quieren sacar al PLD del gobierno es ir a votar a las elecciones. Porque si de esos 2.400.000 personas que no votaron en las elecciones del año 2016, por lo menos 1 millón hubiera ido a votar y hubiera ido a votar en contra del PLD, entonces el presidente Medina, con la misma cantidad de votos, no hubiera alcanzado un 61.7%, sino que ni siquiera hubiera alcanzado el 50% y hubiera habido que ir a una segunda vuelta, o tal vez el partido de oposición principal, en este caso el PRM, hubiera sacado ese 50%. Aquí se habla mucho de la posibilidad de que la República Dominicana llegue a convertirse el sistema de gobierno en una dictadura por el acaparamiento de poder que tiene el partido oficial en este momento, el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene el dominio del gobierno central, porque tiene el dominio del Congreso Nacional, senadores y mayoría de senadores y mayoría de diputados, porque tiene incluso entonces, por ende, el dominio del Consejo Nacional de la Magistratura y puede entonces influir para que los jueces que se elijan en las altas cortes sean adeptos o cercanos o simpatizantes o comprometidos con el partido de gobierno. Pero todo eso se ha hecho con base en ¿qué? Con base en la adquisición de mayoría en los poderes del Estado, y esa adquisición de mayoría en los poderes del Estado ha sido con base en el voto popular, con base en elecciones libres, sin inventarse cosas, porque cuando uno escucha gente aquí comparándonos con Venezuela, nos olvidamos de que en Venezuela el presidente Maduro va a unas elecciones, pierde el Congreso, y cuando pierde el Congreso, porque la oposición sacó mayoría de legisladores, se inventó una asamblea constituyente y disolvió los poderes del Congreso. Y entonces hizo que esa asamblea fuera la que eligiera a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Aquí no ha pasado nada de eso, ni remotamente. Aquí el Congreso que ha ganado las elecciones es el Congreso que está vigente. Que ese Congreso tiene mayoría PLDista. Bueno, porque la gente fue y votó mayormente por el PLD. Debió ir la oposición a votar en contra. Por eso cuando yo veo que muchas personas llaman a las emisoras de radio, incluyendo la Z, para acabar con el gobierno, para criticar al gobierno y para decir hay que sacar al PLD del poder, mi exhortación es que vayan a votar. Porque si se quedan en sus casas y no votan, entonces por cada persona que no ejerce su voto, aumenta la proporción porcentual del que está en primer lugar, que en este caso es el Partido de la Liberación Dominicana. Y tiene mayor probabilidad de alcanzar el 50%, que es el porcentaje mínimo necesario para ganar unas elecciones en primera vuelta. Hace muy bien entonces la oposición política en tratar de que la Junta actúe, la Junta Central Electoral, de manera transparente, y hace muy bien los partidos de oposición en insistir en que las elecciones del próximo año sean elecciones transparentes y que el ente arbitral, que es la Junta Central Electoral, que actúe de manera correcta. Sí, que sigan en eso. Porque la única forma de sacar al partido de gobierno del poder es con el voto popular, porque este país es un país democrático, donde la gente va y ejerce su voto. Usted vota por el Partido de la Liberación Dominicana o vota en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Usted vota por el candidato del partido de gobierno o vota en contra del candidato del partido de gobierno. Pero asegúrese de votar, porque si se queda en su casa sentado y no vota porque usted está cansado del sistema, automáticamente le está sumando votos precisamente al partido de gobierno y aumenta la posibilidad de que el partido de gobierno o el candidato del partido de gobierno gane en una primera vuelta porque aumenta su porcentaje solamente por el hecho de que usted no vaya a votar, ni siquiera a favor de él, que no vaya a votar en contra, que se quede sentado en su casa. Así que vayan a votar, vayan a ejercer su derecho para que saquen al PLD del poder, pero que lo saquen de manera democrática, como democráticamente está el PLD ejerciendo el gobierno y está el PLD dominando los poderes del Estado porque los ganó voto a voto de manera democrática. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:19, momento del comentario de José Luis Mendoza. Bueno, un saludo cordial una vez a nuestros oyentes y nada, nuestros compañeros, hoy aquí desde la fría Siberia, desde la península de Kamchatka, allá en el Círculo Polar Ártico, o desde las islas de Nueva Zembla, porque esta cabina sí está fría, mi hermano.
Parece que hay unos medicamentos guardados por ahí y no yo se estaba puede. calladita porque yo pensaba que era yo nada más. No. Son los equipos de cómputo de nueva tecnología de punta que tienen que estar en una temperatura. Aquí estamos Una temperatura fría para que no haya calentamiento. Está frío. Yo fui al baño y tuve que salir y correr un poquito y devolver para poder. Sí, porque. Yo he salido 2 veces y entro y me siento más frío. Claro, fresco. No maltraten así. Miren, señores, ahora voy a darle un poquito de trabajo, digamos, o de crítica a las propuestas electorales que hoy por hoy hay en el sistema de partidos, sobre todo el sistema de lo que llamamos el sistema tradicional de partidos. Si bien también esas críticas pueden perfectamente adaptarse, pienso, a los llamados partidos alternativos, que pienso que la inmensa mayoría de ellos no tienen un discurso realmente alternativo. Voy a explicar por qué. El periódico El Dinero, que es un medio esencialmente enfocado en temas financieros y que hace un trabajo, a mi parecer, tremendo. Es un gran aporte realmente de los periodistas que ahí laboran. Uno de los artículos que tiene su último número, es un semanario, ¿no? Sí, semanario impreso y digital. Y su página web, claro. Sí, en la parte impresa, en el semanario, el más reciente, hay un artículo que me gustó mucho leer porque yo siempre he sido un asiduo a la historia de la aviación dominicana, cosa de la vida. Desde muchacho me ha gustado darle seguimiento a nuestra historia. Lo temprano, señores, que República Dominicana tuvo diseñadores y fabricantes de avión. Sí. Fuimos uno de los primeros países de América Latina en tener aviadores reconocidos. Fuimos parte de los vuelos internacionales de esos aviadores que eran legendarios, sobre todo en los años 20 y 30. El famoso vuelo panamericano pasó por acá. El principio del siglo pasado, hace 100 años. En fin, después vinieron los desarrollos primerizos ya de las aerolíneas dominicanas, de las primeras aerolíneas nuestras. Y para que mucha gente quizás le interese en la historia dominicana, dentro de el capítulo que corresponde a la dictadura de Trujillo, al sátrapa, la República Dominicana tuvo una de las fuerzas aéreas más poderosas de América Latina. Incluso una de las escuadrillas más avanzadas de ese entonces. No había pilotos dominicanos entrenados. Trujillo tuvo que pagar a mercenarios, a pilotos entrenados en el ejército estadounidense que abandonaron su lealtad a esas fuerzas armadas y aquí los tenía cuerpo de rey para, entre otras cosas, ser pilotos de una de las escuadrillas, insisto, de aviones más avanzados de la época. La aviación dominicana vivió épocas de oro, años 60, años 50, años 60. Comenzaron las primeras problemáticas visibles de mantenimiento, de puesta a tono con la tecnología, sobre todo a finales de los 60, cuando aquel primer gran accidente enlutó a la aviación dominicana. Ya habíamos tenido accidentes en el 48. Y, por ejemplo, el periódico El Dinero analiza, no tiene este matiz histórico que yo le estoy dando, pero analiza por qué hoy, al día de hoy, en vez de tener una flotilla de aerolíneas nacionales más abarcadora, más avanzada, que incluya vuelos más allá de los vuelos de cabotaje, le hace los vuelos internos o de los vuelos a islas cercanas, porque hoy no tenemos lo que tuvimos alguna vez y eran aerolíneas nacionales, públicas o privadas, yo preferiría obviamente que fueran privadas, de vocación internacional, que estuvieran volando a los principales destinos, a donde hay pasajeros y colonias dominicanas, Nueva York, Connecticut, Newark, la Florida, España, Puerto Rico, Panamá, por citar los casos más cercanos y conocidos. Bueno, la respuesta es muy simple. Incluso el título del trabajo periodístico no deja ningún lugar a dudas. Impuestos. ¿Sabía usted que cuando usted paga un boleto aéreo, un porcentaje enorme, mayor a un 40% de la estructura de costos son impuestos? Y volvemos una vez más a lo mismo. Otros países con mejores estructuras de servicios públicos pagan menos impuestos en ese servicio. El caso de las aerolíneas pudiera ser uno, pudiera ser simplemente un ejemplo, pero bien pudiéramos irnos de ahí a cualquier otra estructura comercial. La venta al detalle, el trabajo relacionado a la materia prima, agricultura, pesca, minería, aunque el caso de la minería es distinto porque las empresas mineras internacionales, producto del gran enorme volumen financiero que poseen, suelen negociar directamente con el Estado y no son tontas. Aprovechan desde la condición de privilegio que les da su condición de empresas grandes transnacionales y que provienen de países, el del G8, por ejemplo,
Y suele negociar en el aspecto privilegiado que le da su condición. Y ese es precisamente el problema. Que haya libertos fiscales y plebeyos fiscales. Que haya quienes no tienen más remedio que pagar todas las cargas impositivas que el legislador dominicano se quiere inventar, que las agencias impositivas están en capacidad de cobrar y que luego, obviamente, paguen la fiesta en la que no bailan, ni comen, ni beben. Me hace falta, insisto, hecho en falta, las propuestas en materia impositiva, atractivas, llamativas, que hablen de relanzar la producción dominicana. Nadie habla de eso. No hay, hoy por hoy, nadie que lo haga, sobre todo hablando de la estructura de costos. Fíjense que siempre se habla de incentivos, es decir, de promover privilegios para algunos, no para iguales. Cuando las condiciones privilegiadas que hoy tienen algunos grupos económicos no hacen sino llevarme a la conclusión más simple. Si se demuestra que cada aspecto de la economía dominicana que triunfa, que avanza, que genera prosperidad, como el turismo, por ejemplo, o la zona franca, la tiene porque conlleva una estructura de privilegios. Entonces, algo está pasando mal, algo está ocurriendo en nuestra economía, que se tienen que crear islas artificiales a partir de esos privilegios para que haya bonanza en ciertos sectores. Y el resto de sectores que no tiene la posibilidad de lucubrar una fuerza directa y ganarse esos privilegios y repartirlos entre todos sus miembros. Y pienso directamente en las MIPYMES, por ejemplo, que se la lleve el diablo. O dejamos de convertir esos privilegios, esas islas, esos campos aislados, y los expandimos a todo el resto de la sociedad, que perfectamente para mí es lo que debe pasar. O los eliminamos y por lo menos deja de existir la injusticia. En parte yo también diría que no. O que se cobra, o que se establezca un régimen de consecuencias de revisión. Pues yo te digo, vamos a darle un privilegio de exención impositiva a un sector específico. Ok, ¿qué tú vas a hacer con esa exención impositiva? Ah, mira, al cabo de 10 años nosotros vamos a tener o de 5 años vamos a tener un nivel de competitividad mayor porque nosotros vamos a reinvertir lo que vamos a tener de exención impositiva para ser más competitivo. Pero lo que hacen esos sectores es que toman ese ahorro de la exención impositiva para siempre y la reportan como ganancia. Se conserva para y no siempre. Reinvierten. Entonces, al cabo de los 5 años te dicen, no, todavía no soy competitivo. Claro. Por favor, renuévame el incentivo. Y por otro lado, por si todo esto fuera poco, entonces del otro lado, cuando en campaña, y pienso hoy en una persona que aprecio muchísimo, que es Luis Abinader, Luis insiste, y sus asesores insisten, y eso a mí me apena, en seguir prometiendo más fondos para el asistencialismo que ya existe. ¿Lo van a convertir en ley? Bueno, ahí es donde yo insisto que aquí existen pocos partidos realmente alternativos. En los años 60, finales de los 60 en Estados Unidos, uno de los padres del liberalismo, el señor Murray Rothbard, una de las mentes más inteligentes y brillantes que ha parido ese país, decía, miren cómo son las cosas, fundaba un partido libertario, promovía la eliminación de cuotas, privilegios, subsidios, la idea de predicarle a una parte de la sociedad que solo con la ayuda estatal iban a mejorar sus condiciones individuales. Y cuando hizo eso, los que más se oponían a esa prédica era el sector conservador, la derecha del Partido Republicano, cooptado totalmente, claro, 8 años gobernando Eisenhower, los años de Richard Nixon, la presencia, bueno, luego vendría Gerald Ford, obviamente. En todos esos años, ese sector había sido cooptado por el corporativismo estatal, la idea de que el Estado tenía que estar metido en todo y por lo tanto ser los políticos los que asignaran esas ayudas y esos privilegios. Y ahí es donde radica, insisto, el punto donde nadie se atreve a romper el eje que ata casi todos los discursos políticos, desde el oficialista, desde el principal discurso opositor, a los distintos residuos. Algunos de ellos se colocan el sello de ser antisistema. En el fondo no lo son. La inmensa mayoría tiene una idea todavía keynesiana de la economía, del Estado grande, que va a ayudarnos a todos y que nos va a compensar por respirar, hablando de renta universal, hablando todavía de empresas públicas grandes. No se atreven a tocar el tema tabú del empleo público y del tamaño, sobre todo, del Estado. Porque nadie quiere espantar votos, nadie quiere o piensa que la sociedad nunca va a ser lo suficientemente madura para entender que la oferta de participar
con este Estado enorme, grande, mayúsculo, inmenso, del cual 1 de cada 10 dominicanos, y este dato lo digo yo, es Madén José Luis Mendoza, y obviamente mucha gente dirá que tengo razón, otros que no. 1 de cada 10 dominicanos, en mi cálculo por lo menos, en mi proyección de la sociedad, recibe o un salario, o una pensión, o una ayuda, o un bono al final de cada mes. Y eso es insostenible. 1 de cada 10 participantes de una sociedad no puede, en un supuesto estado de economía de mercado, no se puede cargar con ese costo porque lo subsidian los demás. Nada es gratis, alguien lo paga. Y generalmente lo está pagando usted mismo, que cree que lo está percibiendo gratis. Desmontar eso yo sé que va a tardar mucho. Es una lucha contra una cultura. No va a ser fácil. Ni siquiera nadie puede prometer hacerlo en 4 años. Es imposible. Pero por algún lado tiene que empezar. Por algún lado se tiene que comenzar. Y no es prometiendo ir más allá de lo que hemos ido precisamente en los últimos años y en el modelo que hemos construido de Estado asistencialista, de Estado interventor, de Estado ultrarregulador, de este ogro filantrópico en el que se ha convertido el Estado dominicano. Cuando el presidente Medina intentó al inicio de su gobierno hacer desaparecer del presupuesto público una serie de instituciones que ya no tenían ninguna importancia, yo fui el primero que lo aplaudí. Luego veo que lo que se hace es mudar una nómina a otro sitio y al final los costos se mantienen. Y se sigue incrementando el gasto corriente dentro de este presupuesto y se sigue incrementando la necesidad de endeudarse para hacer el pago de ese gasto corriente, sobre todo en épocas específicas como cuando llega el doble sueldo. Y luego se le promete una subida de salario a quienes están dentro de esa estructura sin decir de dónde van a salir los costos. Y luego uno cae en cuenta que es de esa reforma fiscal permanente que son los costos de nuestros combustibles o de esos impuestos que se les cobra a las empresas sin reparar en que cuando los impuestos no son devueltos en servicios de calidad para todos, los impuestos se convierten en un castigo para el que lo hace bien, que es el que produce riqueza, genera empleo, paga impuestos, paga la tesorería de la seguridad social de sus empleados, y etcétera, etcétera, etcétera. Al final, y con esto cierro porque se nos va el tiempo, imagínese un aula donde un profesor a los estudiantes que más altas notas sacan, los castiga. Y donde le quita a los que sacan 90 y 95 y les dice que les va a repartir a los que les falta para llegar a 70. Ni los que les falta van a sentirse motivados a estudiar, ni los que sacaban 90 se van a sentir motivados a seguir esforzándose. Porque estarán siendo castigados por esforzarse, por implementar un mejor estudio, una mejor memorización, y los otros se van a sentir suficientemente bien con lo que ya hacen, porque va a venir el profesor, que en este caso es el director del Estado, y les va a dar lo que les falta. Esa aula es la sociedad dominicana. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:33. En este momento ponemos la mirada en Venezuela. Tenemos en nuestra línea telefónica a Wilmer Rumbo, periodista, amigo, colaborador, que está en la ciudad de Caracas. Wilmer, buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada de nuestro equipo. Hola, buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Wilmer, ¿cómo se encuentra Caracas en este momento? Por lo que leemos en los periódicos internacionales, lo que está poniendo la gente, los venezolanos en las redes sociales, parecería que la crisis es profunda. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Sí, bueno, para empezar, el día de hoy la gente tratando de retomar sus actividades, tratando de volver al redil, y lo que por supuesto impera en todas partes es la generación de rumores de que va a pasar esto u otra cosa, que va a haber un alzamiento, que el gobierno se cae, que no se cae, que reprime, que no reprime, y en eso se debate en la vida del venezolano en estos momentos. Por ejemplo, ayer todo el mundo estaba pensando que no había clases, que se rumoraba que el gobierno había suspendido las clases. Después sale Jorge Rodríguez diciendo que no, pero que las clases son hasta las 2 de la tarde. Entonces, hay como que una normalización a medias. También, por supuesto, hoy se han generado algunas protestas, algunos focos, por ejemplo, en Caracas. Me decían que en Los Ruices, ahora a las 4 de la tarde, la gente estaba tomando los semáforos, estaba con pitos, estaban protestando de alguna manera, pero yo creo que eso no es el espíritu del venezolano en estos momentos en todas partes, ¿no? Lo que hay es tratando más bien de retomar la normalidad
en estos momentos. Wilmer, ¿cómo han tomado los venezolanos la orden de arresto de Leopoldo López? Yo creo que hay muchísimas distracciones. Decir que la han tomado, no sé, de que se han solidarizado, no se han solidarizado, de que han salido a protestar por ello. No creo que el foco del venezolano esté precisamente en esos momentos. Si eso iba a generar algo, ya lo hubiese generado. Y al contrario, la gente no salió a protestar, la gente no salió a solidarizarse, no salió masivamente a protestar ante el anuncio de la orden de arresto de Leopoldo López. Eso no ha generado mayor cosa en estos momentos. De hecho, si lo hubiese generado, ya por lo menos Caracas estuviese convulsionada, y no lo está en estos momentos. La agencia de creo noticias... que hay demasiada... Dinos. ¿Sí? No, continúa, por favor. No, creo que hay muchas informaciones que están saliendo y que creo que mantienen en vilo al venezolano. Por ejemplo, la suspensión de clases, la que te estoy hablando. Por otra parte, ayer, antier, cerraron Radio Caracas Radio. No sé, hay muchísimas informaciones, y creo que la gente, creo que más bien está agobiada ante tantas informaciones. O sea, que la cadena de eventos suceden tan rápido que la gente se agobia pronto. Sí, así es. La agencia de noticias AFP dijo hace una hora aproximadamente que van 4 personas muertas entre la revuelta de ayer y la mañana de hoy. ¿Conocen ustedes la información minuto a minuto o tienen algún tipo de bloqueo? Mira, yo creo que quienes estamos como más encima de la noticia porque trabajamos con ellos o porque nos interesa, nos enteramos. Pero yo creo que el común del venezolano no se entera, entre otras cosas porque aquí las televisoras, que son los medios de mayor penetración, están muy controladas. De hecho, aquí hay una directriz de CONATEL, que es el organismo que dirige la información acá en Venezuela, que ya tiene más de un año, que aquí no se puede transmitir información en vivo, por ejemplo, que ellos tienen que grabar las televisoras y después transmitirlo. ¿Por y qué? Aquí ocurre mucho de autocensura. Bueno, eso es una directriz del gobierno nacional, porque bueno, el gobierno dice que entonces las televisoras privadas lo que hacen es generar zozobra en la población, y entonces eso. Pero lo que hay de fondo es más que la censura, buscando la autocensura el control social de la información. Wilmer, ¿me escucha? Entonces, yo creo que la gente no está consciente. Es cierto lo de la información, porque yo lo corroboré con nombre, apellido, busqué la confirmación por diversos medios, y es cierto que han muerto 4 personas en estas refriegas, pero de eso no se entera la gente en común. Y creo que tampoco es parte importante de la información para ellos. Saludos, Wilmer. Le habla Esteban Delgado, también parte del equipo aquí en cabina. Le quería preguntar, cuando usted habla de que los venezolanos en Caracas por lo menos están tratando de volver a la normalidad, a la cotidianidad en este día, quiero saber ¿cómo está la situación de los venezolanos en cuanto al acceso de servicios y acceso de bienes, incluso de adquisición, tanto de artículos alimenticios de primera necesidad como artículos no alimenticios que son también de primera necesidad? O sea, ¿se siente la escasez de productos aparte de la carestía en términos de precios? Sí, mira, sí, te puedo hablar de cuando hablamos de servicios, hay que hablar de todos los servicios. Por ejemplo, aquí el transporte público colapsó desde hace mucho tiempo, y aquí trasladarse en cualquier ciudad o de una ciudad a otra ya no es tan fácil. Entonces, eso es, por ejemplo, un foco de preocupación para la gente, todos los kilómetros que tienes que caminar, si te tienes que movilizar, otros optan por no movilizarse, el servicio telefónico cada vez es peor, el internet, entre el control del gobierno y además ya
la plataforma que ya no funciona bien por el desgaste y la falta de inversión, y a eso se agrega los servicios más importantes o las necesidades más importantes, que es la comida. Yo creo que ahora se consigue más comida, ya no, la escasez no es tan fuerte como se vivió aquí en un pasado reciente, pero sucede lo contrario. Yo creo que hay más comida en los anaqueles porque hay menos poder adquisitivo, y la preocupación de la gente, más que conseguir el producto, es el tema de la hiperinflación, de adquirirlo en el momento, porque si no, mañana te cuesta el doble, tranquilo, sin el mismo producto, te puede costar hasta el doble sin ningún tipo de reparo. Entonces, yo creo que más que conseguir la comida, ahora es el tema de poder adquirirla, ¿no? Otros bienes de primera necesidad no alimenticios, como, qué sé yo, papel higiénico, asuntos que tienen que ver con detergentes, la medicina, jabón, que allá es medicina, sí, también. Claro. Pero, por ejemplo, por decir algo, por hacer un paralelismo, el sueldo mínimo hasta hace poco aquí costaba 18,000 bolívares, y un kilo de jabón te podía costar un sueldo mínimo. Wow. O sea, lo que gana un mes de trabajo un obrero, te podía costar lo mismo un kilo de jabón. Entonces, sí se consiguen todos esos que no se conseguían desde hace tiempo, sí se consiguen los productos de primera necesidad, como lo que tú nombras, que son para el aseo personal, pero entonces también ya te cuesta lo que te cuesta un solo producto, te puede costar lo que tú te ganas en todo un mes trabajando. Entonces, ahora por eso hay más productos en los anaqueles en estos momentos. La situación es difícil. ¿Cómo se hacen ustedes, Wilmer? Digamos que los profesionales pueden tener un nivel de vida, pero hay personas mucho más abajo, en estructuras sociales un poco debajo, que no necesariamente tienen cómo resolver sus problemas. ¿Cómo se hacen los venezolanos en la cotidianidad? ¿Cómo viven esta situación de crisis? Por eso es que yo le decía que la gente trata de recuperar su cotidianidad, porque bueno, la gente trata de sobrevivir, y yo creo que eso no nos deja entrar en la diatriba política que está en estos momentos, porque la gente, en vez de irme a protestar a la esquina, trato de ver cómo resuelvo, por ejemplo, el almuerzo del día, por ejemplo, la comida del día para los hijos, para la familia, entonces creo que la gente está más en esa dinámica que en otra cosa, además del agobio de la lluvia de informaciones, rumores y todo esto, porque además, al no haber información certera, que además creo que a eso contribuye el mismo gobierno, cuando por ejemplo suspende las clases y no lo dice, aumenta el sueldo y no lo dice, entonces la gente anda en incertidumbre permanente. Entonces yo creo que ante ese escenario, la gente está más enfocada en ver cómo resuelve su problema de día a día que en la situación que está pasando en el país. Wilmer, de acuerdo a las experiencias que tú conoces de personas cercanas a ti, vecinos, amigos, compañeros de trabajo en la calle, ¿qué piensa la gente respecto de la presión del presidente estadounidense y de los partidos que están apoyando la salida de Maduro? ¿Ciertamente tiene tantos adeptos o Maduro tiene más gente que apoya que se quede? Yo creo que en estos momentos es más la gente que quiere que salga. El problema es que la oposición aquí tiene un historial de errores permanentes que tampoco le permiten conectar con esas grandes mayorías. Yo creo que aquí más bien, al contrario, ninguno de los dos sectores en pugna en estos momentos logran conectar con las necesidades. Bueno, tal como él dijo, que el internet es complicado. Mucho duro para cortarse. Sí, yo ya me había alegrado de que podíamos mantener la llamada por tanto tiempo. Estábamos hablando con un amigo, Wilmer Rumbo, que es periodista y en Venezuela, trabaja y vive en Caracas, y él nos estaba colaborando con el reporte de información de cómo se vive la situación en este momento en Venezuela. De eso hablamos al regreso de la pausa. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde. Hablábamos hace un momento con Wilmer Rumbo y les decía que Wilmer es un periodista venezolano que trabaja y vive en Caracas. Y ustedes pudieron escuchar de su propia voz cómo se siente vivir en Venezuela en este momento. Como les comentaba en la llamada de Wilmer, Leopoldo López ha sido objeto de una orden de arresto por parte de un tribunal o del Supremo Tribunal de Venezuela. Ya nosotros les habíamos contado ayer que Leopoldo López, su esposa y su hija habían entrado en la embajada española en Venezuela y que el embajador de España había dicho que no entraron en calidad de refugiados ni de asilados, pero que habían entrado en calidad de huéspedes y que Leopoldo López podía salir y entrar cuando quisiera, lo mismo que Lilian Tintori con su hija. Hoy, en horas más tempranas, el embajador de España en Venezuela dijo que no va a entregar a Leopoldo López, que no sueñen con eso, a raíz de la orden de captura y que se emitió desde el Tribunal Supremo de Justicia, porque el sector madurista y el jefe de las Fuerzas Armadas dice que el señor Leopoldo López entró en desacato cuando abandonó la prisión domiciliaria. Ayer nosotros les contábamos de cómo los jueces con la visión de lo que es el gobierno de ellos, claro que sí. Claro. Si ellos entienden que su gobierno es legítimo, hay un desacato a una orden judicial, a una sentencia. Ahora, la visión de lo que reconocen a Guaidó entiende que siendo el desacato el presidente, es Maduro que lo está cometiendo porque está violando el indulto que le dio Guaidó a López. No, lo que entienden, lo que apoyan a Guaidó es que en el legítimo derecho que le confiere la Constitución al presidente encargado, él indultó a una persona que estaba cumpliendo condena. Sí. No lo había hecho antes porque tal vez no tenía el apoyo de los sectores que estaban vigilando. Te voy a decir por qué no se había hecho antes. Porque el jefe del SEBIN no era parte de la cuadra de Guaidó. No se había conseguido una conversación afirmativa en la que el jefe del SEBIN permitiera a espaldas de Maduro que los custodias le dieran la salida a Guaidó, como sucedió en el día de antes de ayer. Todo termina también siendo interpretativo. Fíjate que Guaidó es el presidente interino, pero Guaidó entonces también, de acuerdo con el punto de vista del gobierno ilegítimo, también estaría en una especie de ilegalidad, tomando en cuenta que no convocó a elecciones en el tiempo que debió convocar, siendo un presidente interino. Claro, tú dirás, porque no pudo, porque bajo la situación actual, pero estamos hablando de interpretación de lo que pudiera ser lo legal. No, te voy a decir por qué. Es una lucha de poder de los bandos. Te digo porque no es irregular el que no haya convocado. Lo primero que lo que se presume es que la Constitución, que es la carta sustantiva del comportamiento social de ese pueblo, era para que se desarrollara todo en el ambiente democrático como establece la propia Constitución. Los acontecimientos que alega Guaidó en un ambiente democrático de una nación le daban la garantía de que él pudiera llamar a elecciones. Pero ¿qué pasa? Que un presidente... Pero hay que cumplir con ciertas condiciones para claro, que él llame un presidente ilegítimo. Pero entonces, dado que pero yo te digo, o sea, porque no estoy diciendo que tenga o no tenga la razón, lo que te digo es que él no convocó a elecciones por determinadas circunstancias, pero entonces también se puede alegar, tampoco tiene la facultad para declarar un indulto. Sí, la tiene. Porque no la debe tener, la legitimidad para declarar un indulto. Porque tú dices, bueno, pero es que nadie está obligado, y la Constitución venezolana establece varias brechas cuando no es posible la convocatoria en los 30 días. Porque cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que le alega? Bueno, no existe garantía para la celebración del proceso. ¿Y hay garantía? No hay garantía. No la hay, claro. Entonces, él tiene todo el derecho de decir que no ha convocado por eso. Ahora, una vez sale Nicolás Maduro del poder, hace uso del artículo que establece que cuando se produce la ausencia antes de los 2 años del presidente de la República por las circunstancias de venida que fuese, entonces la convoca. 30 días después de la salida de Maduro cuando necesitan la garantía. Pero fíjate algo, Yulisa, discúlpame. Mientras la cosa se mantenga organizada, porque también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un artículo y un acápite, creo que es el 111, lo voy a confirmar, que le autoriza al presidente transitorio pedir una intervención. Y en el alzamiento de antes de ayer, muchas personas llevaban pancartas pidiéndole a Guaidó, le ponían el número del artículo de la Constitución y el acápite y le decían,
pide el artículo 111 a cápita tal. La misma gente, porque conociendo o conocedores de lo que dice la Constitución, piden que Guaidó pida a su vez una intervención. Sin embargo, habrá razones por las que Guaidó no la ha pedido. Políticamente no le conviene. No la pidió en una ocasión. Políticamente, no, la intervención nunca la ha pedido. No, sí, él sí. No, sí. Pero Eddie, pero toma en cuenta que ni siquiera puede pedirla porque es un asunto político. No, pero déjame decirte. Eso quisiera, que de manera directa, que haga que Maduro que hiciera Guaidó para entonces decirle, mira, está pidiendo la intervención, te lo voy a buscar. Está vendiendo el país. En una entrevista con un canal internacional, creo que fue con CNN, a él le preguntaron que si era fallido todo el esfuerzo que se habían hecho o que se iban a hacer en el futuro para llevar a Venezuela a la democracia y a la legalidad. Se pone sobre la mesa la intervención y él dijo, yo estoy de acuerdo que si la única salida de salir del régimen usurpador que está atropellando al pueblo es la intervención. Sí, pero no, eso no es pedirla. ¿Pero lo dijo? No, eso planteó un escenario. Lo voy a buscar. Es un escenario donde ya no hay ningún otro tipo. Y no una vez, ya le ha pedido varias veces. Es un escenario donde no hay ningún otro tipo de alternativa. Claro, esa sería la entonces, bueno, salida. este sería el último recurso, la última alternativa. Pero eso no quiere decir que la pidió, no. Porque políticamente si la pide va a cometer un error y por eso no la pide. Ahora, me llamó la atención, Yulisa, en las preguntas que le hacíamos a Wilmer, la última pregunta, cuando hizo la referencia, y es interesante esa parte, de que la población, que ciertamente está más concentrada en sus necesidades básicas que en el ambiente político en sí mismo, por sobrevivir, pero que entonces tiene la situación de que por un lado se percibe el que quieren que se vaya Maduro, y me imagino que se refiere a la población que no está en protesta ni de un lado ni de otro, que quieren que se vaya Maduro, pero que a su vez tampoco confían en lo que ven en la oposición. O sea, hay una situación ahí. Mira, yo tengo el audio aquí. Una situación ahí complicada para la población venezolana. La población venezolana que está apostando su tranquilidad, simplemente a su sobrevivencia, que tal vez no está haciendo activismo político ni de un lado ni de otro, a que tiene la duda de que, oye, me estoy mal con el que me está gobernando, pero no confío en el que pudiera venir a gobernarme. Mira, el título dice, Juan Guaidó no descarta autorizar intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pero no la pedí. Pero mi hermano, te estoy diciendo que él dijo que en caso de que no se pudiera, oye, lo dijo, aquí está el video, yo te lo voy a poner si tú quieres. Eddie, pero Eddie, que lo que tú estás... Tiene 43 segundos. Pero que lo que tú estás diciendo... Pero ponlo el video. Ponlo el video. Lo que yo te estoy diciendo es que él está diciendo que ciertamente si fuera la última alternativa... Ahora, Guaidó no se atreve... Guaidó no se atreve políticamente a decir, señores, vengan, intervengan en el país. O sea, no se atreve, porque políticamente no le conviene. Haremos lo necesario. Sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un dilema importante. No sigue hablando, que eso no lo está yendo. Bueno, no lo está yendo, no, perdóname, sí, discúlpame. Pues sí, lo que te digo es que Guaidó... Pensábamos que lo estaba, yo pensé que lo estaba poniendo. Miren, pero la realidad es esa, o sea, oye, eso quisiera Maduro. Miren cómo está el presidente interino pidiendo una intervención que afecte a la soberanía de nuestro país. ¿Tú me entiendes? O sea, no puede ahí ser. Él pide intervención rusa y por sí, ahí María o sea, no, políticamente no es conveniente. Hay una carta del ex jefe del SEBIN que se las mencioné ayer, donde él habla de que hay una corrupción desproporcionada en Venezuela. Él es el señor Manuel Ricardo Christopher Piguera, por cierto, quien coordinó los operativos para atrapar a Leopoldo López. Y 2 años más tarde, 3 años más tarde, él es también quien coordina para que se le dé salida o escapada, como dice Nicolás Maduro. Hoy dijo el presidente Donald Trump que lo que viene es fuerte para Maduro. Y eso le da digamos que una característica variopinta a la situación que está pasando en este momento, todo a raíz de que se dictara la orden de arresto para Leopoldo López. Él, en consecuencia a ese dictamen, dijo que hablar de libertad en Venezuela es hablar de la vida o de la muerte, que él no quiere volver a la cárcel, pero no le teme tampoco a la cárcel, y que lo que él tenga que hacer lo hará, porque él está determinado con un objetivo y ese objetivo tiene que conseguirse. Se han hecho ya todo tipo de conjeturas, sin duda que ustedes conocen todo lo que está pasando en este momento. Se habla de genocidio. El senador Rick Scott dijo hoy que lo que está pasando en Venezuela es que Maduro está matando intencionalmente a los venezolanos y que eso es genocidio, y que ante genocidio se justifica emplear la opción militar estadounidense y cualquier intervención de otra democracia del mundo para decir que es suficiente para parar el genocidio. La situación en Venezuela no es diferente de lo que ha sido durante todos estos días. Muertos, protestas, desabastecimiento, de
todos los niveles, violencia en las calles y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Han convertido a Venezuela en un pueblo miserable. 2 personas más murieron esta tarde para completar 4. Uno de ellos es una periodista muy joven de apenas 29 años. Ya se sabe que allanaron y rompieron y robaron las propiedades de Leopoldo López y de su esposa en su casa de Caracas el día de hoy. Y que la única nota distinta es que Donald Trump dijo que a él le gustaría comenzar enviando oraciones a Venezuela en su justa lucha por la libertad, porque la represión es brutal y esa represión debe de terminar. Que lo único que él puede decirle a Venezuela es que el tiempo se está acabando para Maduro y que a partir de hoy lo que viene para Maduro es fuerte, aunque él no dio ningún tipo de evidencia de lo que podría ser. Parece que Maduro no sé en qué tiempo le dedica al gobierno, porque Maduro ni gobierna para mejorar la vida de los venezolanos, ni tampoco abandona el poder para que otro lo haga. Ya sin duda que después de todo lo visto, no van a quedar muchas más opciones que no sea en Venezuela el empleo del uso de la fuerza. Ojalá y que lo que sucede en ese país solamente sirva de ejemplo sobre lo que sucede en los países cuando la gente no ejerce el poder que le confiere la democracia y cuando se confía de los sueños banales que le vende un grupito. Solamente que Venezuela sirva para levantarle el espíritu a mucha gente y a muchos políticos del hemisferio sobre lo que no deben hacer, pero también a los ciudadanos sobre el valor que tiene mantener una democracia. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Regresamos mañana a las 3 de la tarde nuevamente, el equipo en pleno. Por hoy solo les deseamos que tengan una bonita noche y que descansen. El gobierno de la tarde.